La hispanidad en realidad es la consecuencia de ese fenómeno de mestizaje cultural y de sangre que se inicia con la llegada de Cristóbal Colón a América, donde confluyen la cultura española, occidental, con las diversas y múltiples culturas indígenas que van a constituir el imperio español en América. Este libro reúne artículos, cartas de lectores, incluido algún poema nunca publicado, que escribí desde el año 1988 hasta el 2022. Un valor agregado que tiene este libro es que está escrito por alguien de Hispanoamérica. La izquierda progresista ha entablado esa larga batalla cultural de ganar el mundo de las ideas y lo ha logrado. El ataque a la hispanidad es un renglón de esta agenda globalista que trata de socavar aquellos valores fundacionales, entre ellos lo que nos identifica como hispanoamericanos, que es la hispanidad. Alemán, aunque es mi bisabuelo y casado con una criolla, o sea, tengo sangre más criolla hispana que alemana, porque tengo Ibarguren, tengo vascos, navarros, castellanos, gallegos, catalanes, es decir. Yo lo que pude, yo escribo artículos, he publicado algunos libros, inclusive antes del 88, hace 34 años o 35, pero lo que sí noté en un momento que un tema que ha sido una constante en todos estos años en mis escrituras y en mis sentimientos, volcarlos al papel, justamente eran temas vinculados de una u otra manera a la defensa de esa cosmovisión y esa idea que es la hispanidad. Por eso los recopilé y los publiqué en este libro, y valga el atrevimiento, pero Hispanidad, escritos en defensa propia, casi debería pagar derecho de autor a ese gran hispanista que fue Ramiro de Maeztu, en su ensayo Defensa de la Hispanidad, que valga mencionarlo, surge ese concepto cuando él es embajador en la Argentina, en conversaciones, en una amistad coloquial que tiene con un jesuita español residente en la Argentina, porque en la Argentina, como en la mayoría de los países de Hispanoamérica, se celebraba el 12 de octubre como el Día de la Raza, no con un sentido genético ni racista, sino como con el buen sentido, de la raza americana, es decir, la surgida de ese mestizaje cultural y de sangre. Ahora, en esas charlas que tiene Maeztu con el jesuita Vizcarra, dice, no, debería ser Día de la Hispanidad. Y ahí surge. Porque estos artículos recopilados y que constituyen este libro están publicados en distintos medios de comunicación, algunas revistas especializadas, medios de comunicación gráfica, diarios, algunos de primer nombre como La Prensa, La Nación, diarios centenarios, pero justamente en el 88, eso que hoy está por este nueva corriente de la neoizquierda o de los socialismos del siglo XXI que denostan el pasado hispánico, nuestra tradición cultural occidental, nuestra herencia grecolatina y la fe cristiana, que justamente se produjo cuando confluye a través de España el occidente con los pueblos indígenas, que múltiples, no uno como pretenden simplificar, sino múltiples pueblos indígenas, y que en ese mestizaje cultural y de sangre da la hispanidad.
Ya en el año 88, ese es mi primer artículo que está en el libro, es un artículo crítico de un proyecto de resolución de diputados del Congreso argentino de distintos partidos, proclamando al 11 de octubre como el Día de la Soberanía de América Latina y el Caribe, es decir, el día previo para desnostar el 12 de octubre de 1492. Ese es el primer artículo que yo escribí en defensa de porque veía que era un ataque a nuestra, y yo lo titulé así, un ataque a nuestra identidad cultural, porque la hispanidad es lo que da la identidad a esa cosmovisión que se fundió en ese mestizaje cultural y de sangre, y lo digo siempre, yo creo que el Imperio Español es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Quizá podría ser, salvando espacio y tiempo, comparable con el Imperio Romano, que cuando conquistaba, creaba provincias, no colonias, y trasladaba sus instituciones. Bueno, es lo que hace España en América. Traslada sus instituciones, el municipio indiano, los cabildos, los ayuntamientos, crea las universidades, crea los caminos reales, los hospitales, a los cuales no solamente iban los peninsulares, iban los criollos, es decir, los surgidos de ese mestizaje, y los indígenas. Es decir, es un fenómeno único en la historia de la humanidad. En ningún proceso de conquista se dio eso, que el conquistado o el conquistador se nutra del otro. Y vemos hasta en el arte, el barroco jesuítico, es decir, el barroco americano, la música. Es decir, se crea un nuevo mundo, porque es un nuevo mundo, y ya España va a ser diferente, Occidente va a ser diferente, y América va a ser diferente. Y más aún cuando la circunnavegación de Magallanes y Elcano, que se hace ese imperio universal, y luego con la Reforma va a ser el imperio católico, y eso va a identificar a Hispanoamérica. Entonces, cuando uno ve los ataques que ya en la década del 80 se inician, y que hoy continúan con más virulencia, el derribo de estatuas, el surgimiento de estas corrientes neoindigenistas, cuando el indigenismo, todas las constituciones de los estados del siglo XIX de Hispanoamérica establecen, hay un artículo que es casi común a todos, puede variar un contenido, pero es la igualdad ante la ley de todo habitante de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, o el chileno, o el peruano, más allá de credo, raza y la nacionalidad. Por eso es que hay, además de todo este mundo hispano-criollo, en el final del siglo XIX, de todas partes del mundo, desde el Imperio Turco, por eso le llaman turcos a los sirios, libaneses, etcétera, porque eran parte del Imperio Turco, pero bueno, comunidades españolas están la comunidad gallega, la comunidad asturiana, la comunidad vasca, y franceses, alemanes, rusos, alemanes del Volga, es decir, galeses, escoceses. Es decir, entonces ahora quieren reinventar un neoindigenismo en la cual el indigenismo, y es muy curioso porque el indigenismo era un argentino más, como un chileno más, como un peruano más. En el noreste y noroeste argentino hay comunidades indígenas. En la zona, llamémosle límite con Paraguay y con la provincia de Misiones, ahí era muy fuerte, ahí tuvieron las misiones jesuíticas, ahí hay muy fuerte las etnias guaraníes, Pilagá, Toba, Cuom, y no tienen conflicto, ni aún hoy. Ahora, en el sur argentino, el conflicto se da con estos denominados pseudo-mapuches. ¿Por qué digo pseudo? Primero,
pueblos originarios, yo hablo de pueblos indígenas, pero esta terminología neolengua de pueblos originarios, los mapuches no son originarios de la Patagonia Argentina, son originarios de la Araucaria, que es sur de Chile. Entonces, sí es verdad que en el siglo XIX cruzaban la cordillera los araucanos o mapuches, hacían acciones de lo que se llamaba el malón, que era saqueaban las haciendas y llevándose ganado, vacuno, yeguarizo, mataban a los hombres y se llevaban cautivas a las mujeres y a los niños. Esto el Estado argentino lo fue resolviendo mediante acciones militares que no fueron de exterminio, una en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en 1833 y luego el general Roca a fin del siglo XIX, y se estableció, yo he conocido en la década del 90 población mapuche en el sur argentino perfectamente asimilada, o sea, no eran mapuches, tenían sus tradiciones como estas etnias del noreste o en el noroeste, que son los que limitan con Bolivia, donde están las etnias quechuas, pero no había ningún conflicto. Y vaya la paradoja, hace unos años empieza a surgir estos movimientos neoindigenistas pringados de un contenido neomarxista, que no reconocen ni la soberanía de la República de Chile, ni los símbolos de la República de Chile, ni la soberanía de la República Argentina, ni su constitución, ni sus símbolos. Y enarbolan la Buenofolle, que es la bandera, lo llaman la bandera ancestral mapuche, cuando es una bandera que se crea en el año 2000. No, inclusive hay un dato. Yo creo que el proceso de independencia es un proceso, yo lo llamaría, de una guerra civil que termina en un proceso de independencia, a consecuencia también de lo que sucedía en España con la invasión napoleónica y Fernando VII y Carlos IV, y bueno. Pero este proceso de guerra civil que termina en la independencia, cuando arranca no se sabe hacia dónde va. Y los pueblos indígenas, como vos bien señalabas, están en los dos lados. Hay figuras en ambos lados. Como hay en ambos lados peninsulares que estaban en lo que van a ser después denominados los ejércitos patriotas, yo digo entre comillas, y criollos que estaban en los ejércitos, entre comillas, denominados realistas. Y esa guerra civil, que es que nos lleva desde 1811 hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, declaran la independencia en 1816, por el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que había sido el antiguo virreinato del Río de la Plata, pero las guerras civiles continúan prácticamente hasta 1860-70. Hoy, volviendo a lo que estábamos hablando de estos neoindigenistas mapuches del sur argentino que se denominan la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, cuyo líder se llama Jones Walla, que antes de vestirse de mapuche era un flyer, esos que andan con patineta en Buenos Aires. No reconocen ninguno de los dos estados, ni el chileno. En Chile es mucho más grave. En la Argentina ya ha habido, sin que haya muertes, pero ha habido saqueos, ataques a propiedad pública y propiedad privada, ocupación de terreno. Y lo curioso es que es en zonas, no cualquier zona, sino zona de potencial petrolero alto o parques nacionales que son unas bellezas turísticas y todo. Y se da esta particularidad. La machi, como dicen ellos, la machi vendría a ser la sacerdotisa del grupo. Tiene una visión. Y la visión es que ella designa dónde es la tierra ancestral. Lo curioso es que nunca eligen un lugar que no sea de estas características. Y sin reconocer ni al Estado argentino ni al Estado chileno, quieren crear un Estado mapuche.
independiente, el Wallmapu, que va desde el Pacífico hasta el Atlántico, prácticamente ocupando el sur de Chile y partiendo a la Argentina en dos. Y hago una postilla. ¿Dónde tiene este movimiento mapuche su central a nivel internacional? En la ciudad de Bristol, Inglaterra. Entonces, cosa que llama a la curiosidad. Sí, la cancelación existe, pero lo que pasa es que los hechos históricos son tan concretos que el relato se cae por sí solo. Y doy un ejemplo. Con un amigo, es un sociólogo venezolano, residente en Buenos Aires, bueno, de parte de la diáspora venezolana en el mundo, es un gran hispanista, Giovanni Mesa. Hemos dado charlas y conferencias y cursos cuyo eje central sería sentido y legado de la hispanidad. Claro, y yo le escuchaba a Giovanni Mesa en una de las conferencias que dimos. Claro, él escribió un libro sobre Miranda y Bolívar, haciendo un estudio comparativo. Se llama Miranda y Bolívar, dos visiones. Claro, ahí se cae el relato. Miranda, supuestamente el precursor llamado de la independencia, cuando crea ese proyecto que vendría a ser la integración de los que eran virreinatos españoles en América, serían provincias en su proyecto, de ese gran país, ¿cómo lo denomina? Gran Colombia. Por lo tanto, en homenaje a Cristóbal Colón y a su colección de 60 volúmenes de escritos, publicaciones, La Colombeia. Entonces, a lo que voy es, pueden argumentar lo que se quieran en el relato y en la falsaria leyenda negra, la original, surgida de aquellas potencias como Francia e Inglaterra durante los siglos que no podían vencer militarmente España, entonces montaron un aparato de propaganda excepcional, y la nueva leyenda negra, que es esta, implementada a través de los socialismos del siglo XXI, entonces derribando estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra, que hay un artículo ahí en el libro que se llama Fray Junípero Serra, culpable sin causa, pero que se cae por no tener basamento sólido. Es decir, por eso es que los que reivindicamos esta idea de la defensa de la cosmovisión y del legado cultural de la hispanidad, no le esquivamos al debate porque sabemos que los hechos históricos nos avalan. El otro día obtuve un documento que debe estar circulando, pero yo no lo conocía, que dije, bueno, hubiera sido un artículo más. Que es, bueno, más allá de que hay un artículo en el libro que es la presencia hispana del Imperio Español en las 2/3 partes de Estados Unidos, cosa que no se dice, me llega un documento en el cual 1792, es decir, varios años después de la independencia de las 13 colonias norteamericanas de Inglaterra, hay alrededor de 20 pueblos indígenas, entre ellos los cheroquis, que era muy, muy numeroso, que piden, y se concreta un tratado con las autoridades españolas, con el rey de España, para quedar bajo soberanía española. La única condición que se establece es la conversión al cristianismo de algunas tribus o etnias que no lo eran. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hablan del genocidio, cuando hablan del sojuzgamiento, cuando hablan de la colonización, no fueron colonias, fueron reinos de Indias, fueron parte del Imperio Español, donde estaba el Consejo de Indias, había instituciones, el Defensor de Indias. Volviendo a Fray Junípero Serra, hace de poner un gobernador por una queja que él
eleva al virrey Bucareli por excesos y abusos de este gobernador sobre las poblaciones indígenas. Entonces, ese relato es tan falaz. Los que reivindicamos la hispanidad no tenemos el más mínimo problema en confrontar, en debatir, porque la historia nos avala. Y eso, la historia es maestra de vida y no se pueden... Está bien, vivimos en un mundo de posverdad donde no hay verdades objetivas, pero nosotros lo que hacemos es justamente defender esas verdades objetivas. No es relativismo todo. Bueno, yo ahí en el libro lo planteo y pongo como un ejemplo que existe una comunidad británica de naciones. Y los franceses en 1970, es decir, no hace tanto, crearon la francofonía. Ahora, una comunidad cultural como es el mundo hispánico, que tiene la misma cosmovisión y que tiene, y es un tema que no lo mencioné, pero que lo menciono en alguno de los artículos del libro, la misma lengua. Entonces a mí me hace gracia cuando hablan de lenguaje inclusivo. ¿Qué lenguaje más inclusivo que una lengua que lo hablan 600 millones de habitantes? Es decir, tenemos todo para ser parte de una misma entidad que no hace falta que sea una entidad burocrática, sino estrechar esos lazos entre España, el mundo hispánico y los hispanoparlantes que hay en muchas regiones. Bueno, en Estados Unidos es la segunda lengua, y aquí voy, por ejemplo, para poner el ejemplo de la francofonía. En los miembros de la francofonía, por ejemplo, está el estado de Luisiana, porque hablaban francés, o está el estado de Quebec en Canadá, siendo que son parte uno de Estados Unidos y otro de Canadá. Bueno, en Estados Unidos, la Florida, Puerto Rico, es decir, y todos los estados, la Luisiana, valga la mención, antes de ser francesa fue española. Entonces digo, acá existe, yo creo que tales elementos para, dichos así de manera rápida, pero que nos hacen ser parte de una misma cosmovisión, de un mismo legado, que es pertenecer a Occidente, a la cultura greco-latina, y acá un hecho importante, a la fe cristiana, que uno puede ser creyente o no, pero culturalmente el cristianismo y el catolicismo nos marca culturalmente en esa iberosfera. Por eso creo que el ataque a la hispanidad actual también lleva solapada es el ataque a la fe cristiana. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? El desafío, yo creo que es, y pienso en Maestro, es resistir. Resistir en los órdenes que sea, en la cátedra, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, o sea, en los medios de comunicación audiovisuales, en la prensa escrita, en la educación, frente, evidentemente, en inferioridad de condiciones, porque a nivel global, no digo solo a nivel global, el 70% de los medios, las grandes cadenas, etcétera, 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 justamente son parte de los que vienen a confrontar no solo a la hispanidad, sino a los valores fundacionales de Occidente. Bueno, en la resistencia creo que está la palabra.